Vamos a ver la resolución de triángulos. Los triángulos tienen 6 elementos en total, 3 ángulos y 3 lados. Para resolver se trata de hallar 3 elementos conociendo los otros 3, donde uno de estos elementos que se conoce tiene que ser un lado. Entonces, si estamos trabajando con triángulos rectángulos, siempre se va a conocer un ángulo que es el de 90 grados. Y se necesitan otros 2 elementos para poder encontrar los otros 3. Y uno de esos 2 elementos tiene que ser un lado. Entonces existen 4 casos de resolución. El primer caso, dado los 2 catetos, es decir, voy a tener un triángulo rectángulo de vértices ABC, ángulos ABC y lados ABC. Entonces, los 2 catetos van a ser B y C. B mide 50 metros, C mide 64 y, como siempre, sabemos que tenemos un ángulo de 90 grados, que en este caso es A. Entonces, como tenemos la medida de los 2 catetos, lo primero que podemos hallar es la hipotenusa, que sabemos que es A, y A va a ser igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Y vamos a obtener al resolver ese cálculo que A es igual a 81,21 metros. Luego, tenemos que hallar la medida de los otros 2 ángulos que nos faltan. Si observamos, tenemos la medida de los 2 catetos y tenemos una razón trigonométrica que relaciona a los 2 catetos, que es la tangente. Entonces, podemos hallar, por ejemplo, el ángulo B, haciendo la tangente de B, que es igual a B dividido C, es decir, al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Reemplazando y realizando los cálculos, obtenemos que B es igual a 38 grados. Cuando nos queda la tangente del ángulo B es igual a 0,7812,5, que es el resultado de la división entre los catetos, lo que tenemos que hacer es con la calculadora hacer arco tangente de ese resultado para obtener el valor de B. Si recordamos la propiedad de los ángulos de los triángulos, la suma de los ángulos interiores debe ser igual a 180 grados. La mitad de 180 grados es 90. Como nosotros ya tenemos el ángulo recto de 90 grados, entonces los 2 ángulos agudos B y C tienen que sumar 90 grados. Por lo tanto, para hallar al ángulo C, bastará con hacer 90 grados menos el ángulo B. Entonces C será igual a 90 grados menos 38 y obtendremos el valor del ángulo C, que es igual a 52 grados. Y así hemos hallado los 6 elementos del triángulo. En el segundo caso tendremos un cateto y la hipotenusa. Y claro, el ángulo de 90 grados. Entonces, tenemos la hipotenusa que vale 60 centímetros, el cateto C que vale 28 centímetros y el ángulo A que vale 90 grados. Entonces, conociendo la medida de la hipotenusa y uno de los catetos, podemos calcular el otro cateto, donde B será igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto C al cuadrado. Realizando los cálculos, obtenemos que B es igual a 53,06 centímetros. Luego calcularemos los ángulos que nos faltan. Como nos falta el ángulo B y el ángulo C, nosotros podríamos calcular con el seno, calcular el ángulo C haciendo cateto opuesto dividido la hipotenusa, o con el coseno calcular el ángulo B haciendo cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces, trabajaremos con el seno del ángulo C, que es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa, y nos da como resultado que el ángulo C es igual a 27 grados 49 minutos. Para calcular el ángulo B, nuevamente valiéndonos de la propiedad de los ángulos internos del triángulo, que tiene que ser igual a 180 grados, la suma, entonces diremos que el ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo C, y obtendremos que el ángulo B es igual a 62 grados 11 minutos. Recuerden que cuando vamos a hacer la resta entre los ángulos hay que ubicar los grados debajo de los grados, los minutos debajo de los minutos. Y si no tenemos minutos, los grados
prestan a los minutos y cada grado equivale a 60 minutos, así como cada minuto equivale a 60 segundos. Hemos obtenido así los 6 elementos de este triángulo. En el tercer caso tendremos un cateto y un ángulo. Tenemos, por ejemplo, un ángulo agudo. Tenemos, por ejemplo, el cateto B de 1,4 metros, el ángulo agudo C de 37 grados y el ángulo A de 90 grados. Lo que podemos hallar es el ángulo restante. Ya conocemos la medida del ángulo C, así que simplemente decimos que el ángulo B es igual a 90 grados menos el ángulo C. Y obtenemos que el ángulo B es igual a 53 grados. Luego, debemos hallar la medida de los catetos restantes. Es importante que relacionemos o que tratemos de relacionar siempre los datos ya dados por el ejercicio para hallar los restantes y que no usemos, por ejemplo, nosotros ahora obtuvimos la medida del ángulo B, que sabemos que está bien en 53 grados. Pero podemos cometer un error de cálculos, por ejemplo, y si usamos este mismo ángulo para resolver los otros elementos, no vamos a hallar correctamente. Entonces es importante siempre utilizar los valores o los datos aportados ya por el ejercicio. Entonces, para relacionar a los catetos tenemos la razón tangente, que es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Si nosotros despejamos el cateto C, que es el valor que necesitamos hallar, vamos a obtener que C es igual a la tangente del ángulo C por el cateto B. Así, al reemplazar los datos y realizar los cálculos, obtendremos que C es igual a 1,06 metros. Luego, con la aplicación del coseno sobre el ángulo C, que es igual a B, es decir, al cateto adyacente dividido la hipotenusa, podemos hallar el valor de la hipotenusa. Despejando A, nos queda que A es igual a B dividido el coseno de C. Y obtendremos finalmente que A es igual a 1,755 metros. Hemos hallado así los 6 elementos del triángulo. En el cuarto caso, tendremos la hipotenusa y un ángulo agudo. En el caso anterior teníamos un cateto, ahora tenemos la hipotenusa. Conociendo la hipotenusa, que es igual a 20,1 kilómetros, el ángulo agudo C de 38 grados 16 minutos y el ángulo recto de 90 grados. Podemos hallar nuevamente primero el ángulo restante, que es B, haciendo 90 grados menos C, y obtendremos que B es igual a 51 grados 44 minutos. Luego, buscamos relacionar la hipotenusa y el ángulo C para hallar uno de los catetos. Entonces, por ejemplo, sabemos que C dividido la hipotenusa va a ser igual al seno del ángulo C, porque sería el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Así, despejando el cateto C, tendremos que es igual al seno del ángulo C por la hipotenusa, y eso nos da como resultado, reemplazando los valores, que C es igual a 12,45 kilómetros. Hallamos finalmente el otro cateto que nos falta y diremos que el cateto B dividido la hipotenusa es igual al coseno de C, porque tendríamos cateto adyacente dividido hipotenusa. Nuevamente, despejando B y reemplazando por los valores, obtendremos que B es igual a 15,78 kilómetros. De esta manera hemos resuelto el triángulo. Y estos son los 4 casos de resolución de triángulo rectángulo.